La historia de Jezabel es una de las más intensas y dramáticas de la Biblia. En la antigua ciudad de Jezreel, conocida por su turbulenta historia, la figura de la reina Jezabel se destaca como un símbolo de corrupción y decadencia. Imagínate un reino sumido en el caos, donde la influencia de una mujer llevó a la introducción de cultos paganos y prácticas inmorales. Jezabel, con su implacable ambición y despiadada determinación, cambió el curso de su nación, desafiando las tradiciones y la fe de su pueblo. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de cómo sus acciones llevaron a su dramático y trágico final. En la antigua ciudad de Jezreel, la capital del Reino del Norte, se desarrolló una de las historias más impactantes de la Biblia: la caída de la reina Jezabel. Esta ciudad, que solía ser un centro de poder y prosperidad, se convirtió en el escenario de la decadencia y el caos, debido en gran parte a la influencia negativa de Jezabel. Conocida por su fuerte personalidad y su inclinación a la idolatría, Jezabel logró introducir el culto a Baal, un dios extranjero, desestabilizando la fe y las tradiciones del reino. El culto a Baal, originario de Canaán y Fenicia, encontró en Jezabel a su mayor defensora. Durante el reinado de su esposo, el rey Ahab, esta práctica se extendió rápidamente por todo el reino. No solo afectó a Israel, sino que también tuvo repercusiones en Judá. Las costumbres y rituales de Baal se mezclaron con las creencias locales, creando un sincretismo religioso que desvirtuaba la devoción hacia el Dios de Israel. La influencia de Jezabel en la expansión de este culto marcó un punto de inflexión en la historia espiritual de la región. Jezabel no se limitó a introducir nuevas deidades. Su influencia se extendió a todos los aspectos del reino, incitando a su esposo y a sus hijos hacia la maldad. Su poder sobre el rey Ahab era indiscutible, y bajo su dirección, la corrupción y la injusticia se convirtieron en la norma. La reina manipulaba y utilizaba su posición para imponer su voluntad, llevando al reino a un estado de decadencia moral. Su control sobre la familia real y su capacidad para incitar el mal son una prueba de su astucia y determinación. En la Biblia, Jezabel es comparada con una falsa profetisa de Tiatira, conocida por enseñar e inducir a la inmoralidad y el sacrificio de alimentos a ídolos. Su habilidad para subvertir la fe de los seguidores de Dios es un testimonio de su naturaleza perversa. Enseñaba prácticas que contradecían las leyes divinas, llevando al pueblo por un camino de pecado y destrucción. Su figura se convierte así en un símbolo de la falsedad y la manipulación espiritual. Uno de los episodios más oscuros de su reinado fue el asesinato de Nabot, un hombre de Jezreel, para apoderarse de su viñedo. Jezabel orquestó un complot despiadado para eliminar a Nabot, demostrando hasta dónde estaba dispuesta a llegar para satisfacer sus deseos. Este acto de crueldad y manipulación evidenció su falta de escrúpulos y su capacidad para utilizar el poder en beneficio propio, sin importar las consecuencias. La justicia divina no tardó en responder a estos actos atroces. El profeta Elías condenó a Ahab y Jezabel por el asesinato de Nabot, profetizando desastres y la destrucción de su linaje. Este pronunciamiento subrayó la inevitabilidad de la justicia divina y la retribución por los actos corruptos. La condena de Elías marcó el principio del fin para Jezabel y su familia, estableciendo un precedente sobre las consecuencias del mal. A medida que continuamos explorando las profundidades de las historias bíblicas y sus enseñanzas en nuestras vidas, les invito a formar parte activa de esta comunidad. Si encuentran valor y significado en el contenido que compartimos, les animo a mostrar su apoyo dándole me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Tu apoyo es crucial para seguir trayendo reflexiones y discusiones enriquecedoras. La muerte de Joram, hijo de Jezabel, y el ascenso de Jehú, instigado por el profeta Eliseo, fueron eventos decisivos en el cumplimiento de la profecía. Jehú, siguiendo las instrucciones divinas, eliminó a Joram, desmantelando así la casa de Ahab. Este acto de justicia divina marcó el comienzo del colapso de la influencia de Jezabel y demostró la eficacia del juicio divino. La caída de Joram fue un preludio a la dramática y violenta caída de Jezabel, sellando el destino de una de las figuras más infames de la Biblia. En sus últimos momentos, Jezabel, en lugar de ceder ante el miedo o el arrepentimiento,
Enfrentó a Jehú con orgullo y desdén desde una ventana del palacio. Su arrogancia y desafío a la autoridad divina demostraban su implacable carácter hasta el final. A pesar de saber que su fin estaba cerca, no mostró signos de remordimiento, sino que se mantuvo desafiante, una actitud que sellaría su trágico destino. Esta escena refleja no solo su naturaleza indomable, sino también la inminencia del juicio divino que se avecinaba. La caída de Jezabel fue tan brutal como simbólica. Por orden de Jehú, sus propios eunucos la arrojaron desde la ventana, cumpliendo una ejecución que simbolizaba la misma crueldad que ella había infligido a Nabot. El impacto de su caída, seguido por los caballos pisoteando su cuerpo, fue un acto de justicia poética, donde su arrogancia y maldad recibieron un castigo equivalente. Este momento marcó el cumplimiento de la profecía y la justicia divina, un recordatorio de que el mal no queda impune. El simbolismo de la muerte de Jezabel es poderoso y profundo. Su cuerpo, despreciado incluso en la muerte, pisoteado por caballos y abandonado a los perros, sirve como una lección sombría sobre las consecuencias del mal y la corrupción. Este final, brutal y degradante, es una manifestación física de la destrucción espiritual que Jezabel había sembrado en su reino. La narrativa subraya que las acciones malignas llevan a una caída igualmente terrible y humillante. La consumación de la profecía de Elías se ve cumplida en la manera en que los perros devoraron el cuerpo de Jezabel, dejando solo su cráneo, sus manos y sus pies. Este desenlace no solo cumplió literalmente las palabras del profeta, sino que también dejó un legado de advertencia sobre el destino de aquellos que eligen la corrupción y el mal. La profecía cumplida de manera tan precisa refuerza la idea de que la justicia divina es inevitable y total. El impacto de los actos de Jezabel en la historia es indiscutible. Su vida y su muerte ilustran la destructividad del poder cuando se usa para fines injustos y egoístas. Jezabel representa el peligro de desviarse de las enseñanzas divinas y los caminos de rectitud. Su historia se convierte en una advertencia eterna sobre los riesgos de permitir que la corrupción y la maldad dominen el corazón y las acciones. Las lecciones espirituales derivadas de la vida y muerte de Jezabel son numerosas. Su destino sirve como una alegoría de las severas consecuencias de liderar a otros hacia el pecado y la importancia de la fidelidad a los principios divinos, incluso en tiempos de adversidad. La narrativa bíblica utiliza su historia para resaltar la importancia de mantenerse firme en la fe y la justicia, independientemente de las circunstancias. A pesar de la opresión y persecución durante el reinado de Ahab y Jezabel, muchos profetas de Dios mantuvieron su integridad y fe. Este espíritu de resiliencia y resistencia espiritual es esencial para enfrentar la opresión y la corrupción. La historia de Jezabel, aunque oscura, también ilumina la fuerza de la fe y la justicia divina, mostrando que incluso en los tiempos más difíciles, la verdad y la rectitud prevalecen. La historia de Jezabel, aunque trágica y oscura, nos ofrece lecciones valiosas sobre la integridad y la justicia. Nos recuerda que, incluso frente a la corrupción y el mal, la verdad y la justicia prevalecerán. Esta narrativa bíblica nos motiva a mantenernos firmes en nuestros principios y valores, sin importar las circunstancias. Nos inspira a actuar con rectitud y a luchar contra la injusticia, sabiendo que nuestras acciones tienen consecuencias y que el bien siempre triunfará al final. Así como los profetas de Dios perseveraron en su fe durante tiempos de adversidad, nosotros también podemos encontrar la fuerza para resistir y permanecer fieles a nuestros ideales. La resiliencia demostrada por aquellos que se mantuvieron fieles a su fe durante el reinado de Jezabel es un poderoso recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la verdad y la justicia brilla intensamente. Nos inspira a ser valientes y a no ceder ante la opresión y la maldad. La historia de Jezabel nos motiva a ser agentes de cambio, a defender lo que es correcto y a tener la valentía de enfrentar las dificultades con integridad. Al final, la justicia divina prevalece y nuestras acciones justas y fieles dejarán un legado duradero de esperanza y redención. Gracias por estar aquí y que la luz divina te acompañe siempre y que Dios te proteja y guíe en todo momento.